Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, un verdadero torbellino de emociones, dramas y sobre todo, la innegable Hande Erçel en el centro de la tormenta. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes y controversias, quiero recordarles como siempre que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es importantísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel, nuestra talentosa y hermosa actriz turca, se ha encontrado en el ojo del huracán últimamente. Y es que, como saben, la vida de las celebridades está bajo un microscopio constante y cada acción, cada palabra, se analiza al milímetro. En esta ocasión, la polémica gira en torno a su relación con Kerem Bürsin, la controversia conocida como Kerem Drama, y, lo más importante, la firme defensa que Hande ha hecho de su expareja frente a las críticas. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder, la fantasía de muchos fans se hizo realidad cuando confirmaron su relación amorosa. Fueron una pareja adorada, seguida de cerca por millones de fans que celebraban cada publicación, cada gesto de cariño. Se les veía felices, enamorados y compartiendo momentos especiales que documentaban en sus redes sociales. Era como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Las revistas del corazón, los programas de chismes y los sitios web de noticias del espectáculo no se cansaban de publicar fotos de sus escapadas románticas, sus risas compartidas y sus miradas cómplices. Era la pareja del momento, un auténtico fenómeno mediático que trascendía las fronteras de Turquía. Pero como en todo cuento de hadas, a veces las cosas no salen como esperamos. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo negaron, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Los fans más acérrimos analizaban cada publicación en redes sociales, buscando pistas, desmintiendo rumores y defendiendo a la pareja con uñas y dientes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los fans, los rumores persistieron, alimentados por la falta de declaraciones oficiales y por el creciente distanciamiento que se percibía en sus apariciones públicas. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Y aquí es donde empieza el drama que conocemos como Kerem Drama. Tras la ruptura, Kerem se ha visto envuelto en algunas controversias, algunas relacionadas con declaraciones que hizo en entrevistas, otras con supuestas actitudes que algunos consideraron inapropiadas. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se encendieron con críticas y comentarios negativos hacia el actor. Las entrevistas donde Kerem intentaba explicar su punto de vista eran diseccionadas, cada palabra era analizada y sacada de contexto, y la ola de críticas parecía no tener fin. Algunas de las acusaciones eran vagas e infundadas, mientras que otras se basaban en interpretaciones subjetivas de sus acciones. Algunos lo acusaron de ser insensible, otros de no haber valorado la relación con Hande. En fin, una verdadera tormenta de opiniones y juicios que, sin duda, debió haber sido difícil de sobrellevar. Los foros de discusión se llenaron de comentarios venenosos, memes burlescos y hashtags condenatorios. La reputación de Kerem se vio seriamente dañada, y su imagen pública se tambaleaba bajo el peso de la opinión popular. Los publicistas empezaron a dudar antes de contratarlo, las marcas se distanciaron y su futuro profesional se veía incierto. Y es aquí donde Hande Erçel entra en escena nuevamente, mostrando una vez más la clase y la elegancia que la caracterizan. A pesar de la ruptura, Hande no dudó en salir en defensa de Kerem frente a las críticas. En varias ocasiones, ha pedido respeto hacia su expareja, destacando su talento y su calidad humana. Sus declaraciones fueron concisas y directas, instando a la gente a recordar que Kerem es un ser humano con sentimientos, que merece respeto y que sus acciones no deberían ser juzgadas de manera tan severa. Esta actitud de Hande ha sido aplaudida por muchos. Demuestra que a pesar de que una relación amorosa termine, puede seguir existiendo respeto, cariño y apoyo mutuo. No es fácil defender a alguien que ha sido tu pareja,
especialmente cuando esa persona está siendo objeto de duras críticas. Pero Ande lo hizo, demostrando una gran madurez y empatía. Muchos la elogiaron por su valentía y por su capacidad de poner a un lado sus propios sentimientos para defender a alguien que en su momento significó mucho para ella. Pero claro, como en toda historia, esta defensa de Ande también ha generado controversia. Algunos la critican argumentando que no debería involucrarse en los problemas de Kerem y que debería concentrarse en su propia vida. Estas voces críticas argumentan que Ande debería mantenerse al margen de la tormenta mediática que rodea a Kerem y enfocarse en su propia carrera y bienestar. Consideran que involucrarse en esta controversia podría dañar su propia imagen y que no tiene la obligación de defender a su expareja. Otros incluso especulan sobre las verdaderas intenciones de Ande, sugiriendo que podría haber una segunda oportunidad entre ellos. Algunos fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, interpretan la defensa de Ande como una señal de que todavía existe amor entre ellos y que podrían estar considerando una segunda oportunidad. Estos fans analizan cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. La idea de una reconciliación alimenta la imaginación de muchos y genera un intenso debate en las redes sociales. La verdad es que solo Ande sabe cuáles son sus verdaderas motivaciones. Pero lo que sí podemos ver es que su actitud ha sido coherente, siempre ha defendido a las personas que le importan, independientemente de las circunstancias. Y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es algo que vale la pena destacar. Ande ha demostrado ser una persona leal, que no abandona a sus amigos y seres queridos en momentos difíciles. Su actitud es un ejemplo de integridad y de valentía que la distingue en un mundo donde la superficialidad y la hipocresía son moneda corriente. Lo que queda claro de todo esto es que Ande Erçel es una mujer fuerte, inteligente y con un gran corazón. No se deja llevar por las opiniones ajenas y actúa según sus propios valores. Y eso, mis amigos, es algo que la hace aún más admirable. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, a pesar de la presión mediática y de las críticas, es una cualidad que la convierte en un modelo a seguir para muchas personas. En cuanto a Kerem Bürsin, esperemos que pueda superar este momento difícil y seguir adelante con su carrera. Tiene mucho talento y estoy segura de que tiene mucho que ofrecer. Y por supuesto le deseamos lo mejor a Ande en todos sus proyectos, tanto profesionales como personales. Ambos son actores talentosos con un futuro prometedor, y esperamos que puedan superar esta etapa difícil y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y sentimientos. A veces es fácil juzgarlos desde la distancia, pero debemos tener en cuenta que no conocemos toda la historia. Y sobre todo debemos recordar que todos merecemos respeto, independientemente de quiénes seamos. Es fundamental practicar la empatía y recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con emociones y sentimientos. En resumen, el caso de Ande Erçel defendiendo a Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones humanas pueden ser complejas y matizadas. Demuestra que el amor puede transformarse, pero el respeto y el cariño pueden perdurar. También nos recuerda la importancia de ser empáticos y de no juzgar a los demás sin conocer todos los detalles. Y por último nos enseña que Ande Erçel es mucho más que una cara bonita, es una mujer con valores, principios y una gran fortaleza. Su actitud es un ejemplo de madurez y de integridad que merece ser reconocido y admirado. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Recuerden que la vida de las celebridades siempre será un misterio, pero podemos aprender mucho de sus experiencias, tanto positivas como negativas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden que los quiero un montón. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan de la actitud de Ande Erçel? ¿Creen que hizo lo correcto al defender a Kerem Bürsin? ¿O creen que debería haberse mantenido al margen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. Su opinión es valiosa y me ayuda a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo.
Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Recuerden que activar la campanita es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, manita arriba, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Además de sus comentarios, me encantaría que me sugieran temas que les gustaría que abordara en futuros vídeos. Estoy siempre buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos e informados. Hasta la próxima.